buenos días. Antes que nada, agradecer a la familia Allergan que siempre nos ha apapachado en este tipo de aspectos en cuanto a ojo seco, que ellos han desarrollado gotas para nuestro día a día, para la mejor calidad para nuestros pacientes. El día de hoy voy a hablar sobre dos características de una gota que debe tener una lágrima artificial, como la viscoadhesividad y la protección de una gota. Vamos a hablar sobre características de ojo seco, de esta gota que para nosotros ha revolucionado un poquito ese tipo de signos y síntomas de este ojo seco, y vamos a exponer unos casos clínicos. Antes no teníamos este tipo de polución y particularmente esto no exponía nuestros ojos. Nuestra nueva normalidad nos ha hecho exponer nuestros ojos inclusive a laptops, tablets, los trabajos con nuestros niños, e inclusive hasta telemedicina. Este es un día a día de nuestros pacientes e inclusive muchos de nosotros. Y esto nos ha aumentado para todos nosotros la cirugía LASIK e inclusive para los pacientes con cierto tipo de desconfort bastante grave. El ojo seco es una enfermedad multifactorial y esto ya lo hemos remarcado en múltiples ocasiones. Y la verdad es de que el principal característica de esta enfermedad es que todos los síntomas, como ardor, sensación de basura, esa imposibilidad de mantener los ojos cerrados, es lo que hace que nuestro paciente vaya con nosotros. Hay muchas causas de este tipo de ojo seco. Una cosa es el estado hiperosmolar de nuestra lágrima, inflamación de nuestro ojo, que es como una cascada que va y se cicla. Y también puede deberse a anomalías neurosensoriales. Antes, en 2007, el DEUS-1 no consideraba esta entidad como una enfermedad y ahora ya lo toman en cuenta. Esta enfermedad multifactorial hace un desequilibrio y esto hace estos síntomas que nos hacen a nuestro paciente sufrir, ese disconfort, esa visión borrosa y justamente un daño superficial. Determinando las características de nuestra lágrima, está la capa lipídica, que también tenemos en esta colesterol, triglicéridos e inclusive estéreos de colesterol y amidas y ácidos grasos. Tenemos en la capa acuosa justamente estos que son electrolitos, que nosotros tenemos un desbalance. Todo el mundo dice, hay que tener una lágrima isotónica, que curiosamente lo que hace especial a la carboximetilcelulosa es que suple esa isotonicidad. Aquí tenemos cómo no las concentraciones bajan, sino que suben en este tipo de electrolitos que tenemos en nuestro ojo. Y la capa mucinosa, donde justamente uno de los componentes importantes es el ácido salicílico y ácido hialurónico. Aquí tenemos una clasificación que nosotros siempre tomamos, que son sintomáticos y asintomáticos. Es difícil o es raro que nosotros tengamos pacientes asintomáticos, pues esta enfermedad así se caracteriza y curiosamente, según el grado de severidad, es como nosotros vamos a ir manejándolo. El 70% de nuestros ojos en nuestra consulta será de tipo evaporativo y el 30% acuodeficiente. Y según nuestra experiencia de cada uno de nosotros y también qué tan severos son los síntomas y también cierto tipo de características, por ejemplo, que sea mujer, defectos hormonales, que exposición, a qué se dedica, buen sueño, mal sueño, climas donde el paciente se ubique, nosotros vamos a ir viendo según las fases cuáles son los signos y síntomas que se presentan. Es curioso porque esta diapositiva está muy cargada, pero justamente en la fase 1 o paso 1 que nosotros hacemos, podemos poner lubricantes oculares de varios tipos, con o sin conservadores, y que particularmente vamos a obtener muy buenos resultados. En el paso 2, tenemos lubricantes sin conservadores, los cuales tendremos que instilar a cada rato. Pero es curioso porque también tenemos tratamientos no nada más diurnos, sino nocturnos. Y ahí es donde entramos con el Refresh Night Drops. Según la severidad del ojo seco, nosotros podemos dividirlos en estas fases.
una leve, que tenemos un disconfort y nada de disminución de la agudeza visual, pero ya empezamos, cuando estamos en la fase 2, a ya tener cierto tipo de molestias, o en la fase 3, algo severo, que curiosamente esto está cubierto por un gel o ungüentos en gotas. Esto es importante porque según la clasificación de la Academia Americana de Oftalmología, nosotros es como tomamos esta normatividad. Y es curioso porque según nuestro criterio clínico es como vamos a determinarlo. Según los resultados de este estudio, los principales características de nuestras gotas es la optimizador de la viscosidad, que esto aumenta el aumento del grosor de la película lagrimal, protección contra la desecación, conservación de las lágrimas en la superficie ocular, protección, pero lo más importante es que mejora la densidad de las células caliciformes. La carboximetilcelulosa es la base de estas gotas, que es un derivado muy natural de la celulosa y que particularmente es un polímero con la mejor adhesión. Aún así, se une a las células epiteliales y fomenta esa correcta remodelación. Aquí tenemos la comparación de todos los polímeros que nosotros hemos utilizado y vemos que la mejor viscoadhesividad a nuestra película lagrimal es justamente la carboximetilcelulosa. Aquí tenemos otro componente que es la glicerina. La glicerina protege contra los niveles de cloruro de sodio y de cloruro de potasio. Pero inclusive quiero que vean la cadena tan pequeña que es y que esta tiene una fácil difusión hacia las células epiteliales. Estas células epiteliales van a jalar junto con la glicerina agua hacia adentro de la célula. Muchas personas tienen ese concepto fallido de que la glicerina es para jalarlo de manera externa. No, según la concentración de la glicerina que tiene el Refresh Night Drops, no es el ocasionante de una deshidratación. Aquí tenemos cómo es factible cuando la carboximetilcelulosa se une y se mete justamente el hialuronato y está jalando el agua hacia donde no hay esa remodelación epitelial. Y esto hace que se mantenga justamente donde tenemos un daño en nuestro ojo, una mejor lubricación. Aquí vemos cuando justamente está bajo un medio húmedo y una homeostasis de las células, cómo se van regenerando. E inclusive con cada parpadeo tenemos esa protección. Los conservadores, tenemos varios tipos de conservadores, pero aquí tenemos la comparación de una microscopía que sin tratamiento tenemos las características de nuestras células en forma de polígonos. Aún con purite tenemos una conservación bastante regular, con polisorberboratos de sodio, poliquat, que es de otra casa comercial, y un cloruro de benzalconio, cómo va desepitelizando y haciendo apoptóticas estas células. Purite no, porque se disocia en agua y CO2. El componente de la carboximetilcelulosa al 1% hace que tengamos la mejor combinación de viscoadhesión de la carboximetilcelulosa con el mejor osmoprotector intracelular. Esto hace una reparación epitelial sostenida y hemos tenido indicios de hasta 24 horas de una gota instilada de carboximetilcelulosa. Es curioso porque todo el mundo dice, es que es un gel. No, no es un gel. Más bien, cuando un paciente se instila un gel, dice que tiene mucha visión borrosa, pero cuando tenemos un paciente con un ojo severo, seco severo, esto hace ese mejoramiento de los síntomas y los signos y casi no refieren a esa visión borrosa. Las ventajas de este producto es que es una fácil aplicación, no se desperdicia, está la osmoprotección sostenida, tenemos todas las características de un gel o un ungüento en una gota, no está envasado al vacío, por eso cuando abrimos nuestro vial es una gota común y corriente, no nos va a salir y no se va a desperdiciar el medicamento. No deja residuos, no amanecen los pacientes con los ojos pegados, tiene un menor efecto de visión borrosa contra otros geles o ungüentos, que es bastante pastosos, y se utilizan en pacientes con daños epiteliales, mala oclusión palpebral, ojo seco moderado o severo y cuando tienen demasiados síntomas. Los casos clínicos. Siempre basamos
todas nuestras exploraciones en justamente el tiempo de ruptura lagrimal, el cual hace que entre más corto sea, una desecación y una apoptosis de nuestras células epiteliales. Y aquí vemos cómo hasta inclusive las microvellosidades se van desgastando y así hacen que el epitelio muera. Las células se van descamando. Nosotros tenemos este tipo de ruptura lagrimal en pacientes muy sintomatológicos. Ni 2 segundos duró y el paciente ya tiene la necesidad de un nuevo parpadeo y vemos cómo también tiene exceso de grasa. Este tipo de pacientes son ideales también para geles cuando son muy sintomatológicos. Tenemos un paciente previo a una instilación de la gota y tenemos 4 segundos y hay un tiempo de ruptura lagrimal muy evidente. Y después de una instalación de Refresh Night Drops, vean cómo mejora. Tenemos alrededor de 7-8 segundos ese tiempo de ruptura lagrimal y vemos un menisco lagrimal bastante bueno. Lo repito, tenemos un menisco lagrimal evidente. Tenemos pacientes que son, por ejemplo, estudiantes, que eso sí, tienen ardor, comezón, pesantez, y mayor al estar leyendo, fotofobia y presentación intermitentes durante varias ocasiones en el año, y que particularmente vemos cómo tiene justo enrojecimiento y vean cómo la característica de esta córnea. Tiene un daño epitelial evidente e inclusive se preguntó sobre exposición y no lo refirió, pero sin embargo en este tipo de casos Refresh Night Drops vamos a tener un buen resultado. Tenemos pacientes también más jóvenes que inclusive tienen fotofobia e inclusive enrojecimiento. Y a pesar de tener este grado de atopia en estas papilas bastante marcadas, inclusive cuando son demasiado sintomatológicas, con justamente Refresh Night Drops tenemos muy buenos resultados porque inclusive en la noche necesitan ese tipo de disminución de la fricción. Vean cómo tenemos un paciente que está totalmente lastimado y que necesitamos también una viscoadhesión en este epitelio que también está lastimado justamente en la conjuntiva palpebral. Tenemos pacientes que también tienen un ardor intenso, comezón y fotofobia, pero este paciente es por exposición. E inclusive este paciente, siendo chofer, se le dejó este gel en gotas y tenemos unos resultados bastante favorables a los 2-3 días. Esto es un daño epitelial sostenido y que justamente ahí necesitamos esa mayor osmoprotección, que jale agua justamente a donde más lo necesita. Tenemos pacientes que también ya son mayores, con parálisis faciales, y que inclusive nosotros instilando gotas cada hora, cada media hora, no vamos a tener esa viscoadhesión. Este paciente tenemos un lago oftalmos muy marcado de 5 o 6 milímetros y que, siendo sinceros, una gota no es suficiente, necesitamos un gel. Muchas gracias.